Estamos en el muy porteño barrio de Valvanera, Avenida Belgrano y Pasco, y vamos a visitar una de las basílicas más bellas de Buenos Aires, Santa Rosa de Lima. Vengan. Creo que Santa Rosa tiene mucho que ver con la historia de nuestra iglesia en el continente. No es raro que desde el principio, cuando el arzobispo de Buenos Aires comenzó a planear, dado el crecimiento demográfico de la ciudad, empezó a planear un plan de creación de parroquias, y uno de los títulos a poner a una nueva parroquia iba a ser Santa Rosa de Lima. Bueno, Santa Rosa de Lima tiene lo que tienen varias iglesias de Buenos Aires, con una vida parroquial intensa y pastoral intensa, histórica, y también ser un santuario. O sea, una iglesia donde por la devoción del santo patrono, en este caso Santa Rosa de Lima, tiene afluencia de fieles de distintos puntos del país y a veces fuera del país, que vienen específicamente porque es Santa Rosa. Indudablemente la parte más importante de un templo es su altar mayor. Y en este caso, el ábside tiene una calota, una tapa hecha en mosaicos con un programa iconográfico fuertemente latinoamericanista. En el centro nos encontramos a María entronizada con el niño en actitud de coronar con rosas a Santa Rosa de Lima. La primera santa que fue declarada en Latinoamérica, la primera santa nacida en América Latina fue Rosa. Rosa de Lima nació en la ciudad de los Reyes, Lima, en el año 1586, el 20 de abril. Y vivió 31 años, murió también en Lima. En realidad no se llamaba Rosa, se llamaba Isabel Flores. Y así le quedó. Sus padres también la fueron llamando Rosa. Lo llamativo de Santa Rosa es que no es como estos santos que tienen algo tan específico. San Cayetano, el pan y el trabajo. San Pantaleón, la salud. San Ramón, el buen término de un embarazo. Santa Rosa, ¿qué es lo propio de ella? Su amor a Dios. Por detrás de ella tenemos una procesión de personajes que en general la conocieron en su vida. Santo Toribio de Mogrovejo, obispo de la sede, patrocinador de la causa de su beatificación, y fue quien en vida la confirmó en su primera comunión. Finalmente cierra esta procesión aquel que fuera beato para el momento de la inauguración del templo, San Martín de Porres, oblato en el monasterio donde había querido profesar Santa Rosa. En Lima virreinal se da, en la época de Rosa, una coincidencia providencial. Y es que Lima es no solo la ciudad de los reyes, nominada como cuando se fundó, sino también la ciudad de los santos. Y esto es interesante porque Martín de Porres la conocía, Rosa lo conocía Martín de Porres. Martín de Porres tenía un dispensario frente a la casa de Rosa en la ciudad, y Toribio de Mogrovejo, el santo arzobispo, conocido por las recorridas a toda su diócesis, la confirmó a Rosa a los 5 años de vida. Ella fue una chica que vivió intensamente su búsqueda de Dios y sorprendió a todo Lima por ser tan intensa en su amor a Dios y tan sacrificada, que a todos descolocó. Y ella intercedía
por los demás, le pedían oraciones para distintos motivos, pero como te digo, no quedó marcado algo específico de ese tipo. Del otro lado nos encontramos con Santo Domingo, que fue el creador de la orden al cual Rosa escribió. Detrás, una chica que también es santa y que es Santa Mariana de Quito, o también conocida como la Azucena de Quito, que nace pocos años después de la muerte de Rosa y que imita su modo de vida. Finalmente cierra esta procesión San Bartolomé, apóstol, aquel que era muy devoto a Rosa y que ya había predicho que ella iba a morir el día de la fiesta del santo. Este panorama que tenemos realmente es de mucha importancia teológica y que resalta la figura americana de la primera santa de este continente, Santa Rosa de Lima. Esta parroquia fue inaugurada en 1934, pero se construyó desde 8 años antes y ya había una comunidad católica que se reunía aquí, así que tranquilamente hace 90 años. Tenemos que pensar un escenario con muchos inmigrantes, en este caso españoles e italianos mayoritariamente, y posiblemente, no estoy seguro, gente del interior también trabajadora. Lo que es seguro que este barrio está plagado de asociaciones mutuales de encuentro de españoles, Centro Asturiano, el Centro Gallego aquí enfrente, y centros de cada comunidad de España tienen como una réplica en este barrio. Así que eso fue muy mayoritario. A principios del siglo XX, esta comunidad cercana a Once y a Valvanera no tenía una parroquia dedicada a una santa muy especial, Santa Rosa de Lima, patrona de América. Es así que por suscripción pública se quiso comprar el terreno en el que actualmente está construida esta basílica. Es así que la intervención de María de Alvear ha significado decisiva a la hora de construir un complejo monumental y un santuario nacional. Compró el terreno y convocó a uno de los mejores arquitectos del momento para el desarrollo del proyecto, Alejandro Christoffersen. Es así que entre 1928 y 1934 fue construido todo este edificio. La piedra fundamental fue puesta por el entonces presidente de la República, Marcelo Torcuato de Alvear, y la inauguración fue llevada a cabo por el entonces presidente Agustín Pedro Justo y en presencia nada más y nada menos que el legado pontificio, el cardenal Eugenio Pacelli, futuro Papa Pío XII. Y en el año 34, en plena celebración del Congreso Eucarístico Internacional, el día 12 de octubre, el cardenal legado pontificio, el cardenal Eugenio Pacelli, después será el Papa Pío XII, va a bendecir el templo recién terminado. Allí el cardenal Pacelli, junto con el arzobispo de Buenos Aires, Monseñor Copelo, todavía no era cardenal, participaron los otros cardenales y arzobispos que habían sido invitados al Congreso Eucarístico. Entre ellos estaba el arzobispo de Lima, Monseñor Farfán, que trajo como regalo
un relicario de oro en el cual estaban las reliquias de Rosa de Lima, de Santo Toribio de Mogrovejo, de los beatos en esa época Martín de Porres y Juan Macías. Y lo dejó como legado a la parroquia. En el proyecto de creación de parroquias, como dije antes, figuraba el nombre de Santa Rosa de Lima, ponerle una parroquia que fuera importante para poder representar el ícono de Latinoamérica que representa Rosa de Lima en el contexto de la santidad, de la fe y también de la vida de nuestros pueblos. Lo propio del santuario es que atrae misteriosamente a gente de lejos, de otros lugares más allá del barrio local. Y aquí también, por ser un lugar céntrico, hay gente que pasa por ser el centro y por ser un templo muy bello y llamativo, entra y empieza a aficionarse. En este caso sería un santuario arquitectónico, una iglesia que atrae por su belleza. El arquitecto es Alejandro Kristoffersen, un arquitecto noruego que estudió en las escuelas de Bruselas y en París, escuelas de arte y arquitectura. Se vino en 1887 a Sudamérica, primero estuvo en Uruguay y después estuvo en Argentina, donde se quedó hasta su muerte. Es un referente del eclecticismo argentino, que el eclecticismo mezcla estilos en una sola obra. Digamos, eso sería el concepto, y que Kristoffersen lo sabía hacer muy bien. Dada la necesidad de los vecinos, primero se hizo una cripta que se terminó de construir, la cripta que está acá, y es una de las criptas más grandes de la Argentina. Las actividades litúrgicas se hacían en la cripta y después se siguió construyendo el resto de la basílica. Las criptas en el arte y en la teología medieval son algo muy importante. Es un lugar de peregrinación, es un lugar de oración, es un lugar donde hay reliquias de santos o de personas allí enterradas. Estamos en un templo que es la primera parte de un conjunto monumental que no se detuvo su construcción. O sea que cuando se inauguró la iglesia en 1934, estamos en el espacio donde las primeras ceremonias religiosas fueron llevadas a cabo, mientras se construía el resto del edificio por encima nuestro. Un alarde tecnológico para aquel momento.
En esos años de construcción de la futura Basílica de Santa Rosa, tuvo mucho que ver el padre Benito Barbarossa, que fue párroco de esta iglesia. Y luego el padre Carboni, que fue Rodolfo Carboni, que fue párroco desde el año 37 hasta el año 60 en que falleció. Fue un hombre de una visión muy grande y un gran pastor del clero secular de Buenos Aires. Es una parroquia que tiene una población densa del centro de Buenos Aires, que a lo largo de la historia ha tenido grandes pastores, grandes movimientos eclesiásticos de intensa vida parroquial, que nosotros los recibimos por los relatos de la gente de antes, pero que aún hoy hay una afluencia de fieles muy llamativa a todas las actividades que se realizan aquí. Hay gente tradicional que ha participado, su familia, de la vida de la iglesia en Santa Rosa durante muchos años, y siguen viniendo ellos, hijos, nietos, y a su vez hay una población más reciente de la ciudad de Buenos Aires, muchos peruanos. Podemos decir que la intensa migración peruana tendrá 30 años en Buenos Aires, en distintas oleadas. Santa Rosa es como la gran patrona religiosa de Perú. El retablo de un altar mayor es la pieza más importante, sin duda, dentro de un templo. Aquí nos encontramos con uno completamente cubierto de mármol de Carrara, diseñado y elaborado en Italia con detalles de mosaicos al estilo bizantino. La pieza más bella de todo el conjunto es una reproducción de la Piedad de Miguel Ángel. María Unzué de Alvear recibió, cuando construyó este templo y lo donó, el permiso pontificio de poder ser enterrada cuando muriese en la cripta de Santa Rosa. Si bien no pudo ser enterrada en 1950, cuando fallece, sino años después, por cuestiones políticas, su cuerpo aquí reposa debajo de una placa esculpida en mármol de Carrara que representa el momento triunfal de la resurrección de Cristo y que se eleva hacia los cielos frente a la sorpresa de algún soldado y al sueño de otros. Un ángel custodia la escena, abriendo la puerta a la vida eterna. Del lado opuesto del altar, enfrentado a la tumba de María Unzué de Alvear, encontramos esta talla que corresponde a un Jesús en el Huerto de los Olivos, también en mármol de Carrara, y que corona la tumba de su esposo, Ángel Torcuato de Alvear, muerto muchos años antes que ella y que era el hermano del que había sido presidente de la República, Marcelo T. de Alvear. Una imagen del Sagrado Corazón de Jesús es un auténtico documento histórico, ya que mientras se construía todo el templo, la cripta empezó a funcionar antes como parroquia y eran necesarias imágenes para la veneración, para la oración, para el recogimiento espiritual. Por eso esta fue la primera imagen entronizada. Aquí la tenemos
y desde aquí nos acompaña. Creo que cuando uno va a estas iglesias grandes o conocidas de Buenos Aires, se encuentra con muchas placas de bronce, de mármol. Y Santa Rosa tiene muchas de esas placas. Ahí figuran los nombres de aquellos que pusieron un volumen muy grande de dinero, pero no aparece tanto, lo digo en Santa Rosa como en otras, todo el sacrificio y los grandes beneficios que se hicieron en forma cotidiana por la gente que vivía en el barrio, que quería que tuvieran una iglesia en su barrio, que fuera de Santa Rosa y que pusieron el hombro peso por peso. Y eso es interesante exponerlo, porque si no aparece como que los grandes nombres de la sociedad aparecen, cosa que es muy importante y muy justa. Pero también es justo valorar el sacrificio de la limosna y de la caridad de la gente anónima, de la gente del barrio. Bueno, algo muy moderno, digo muy moderno porque en Buenos Aires tendrá 30 años, en Buenos Aires se comenzó a disponer lugares para las cenizas de los difuntos. Cuando la costumbre de cremar se empezó a difundir, esto se fue incorporando cada vez más, aceptando, y hoy día incluso en Buenos Aires y más con la pandemia, más de la mitad de los difuntos, en vez de ir a tierra, son cremados y depositados en cinerarios, este es el término, para una fosa común de cenizas que hay en muchas iglesias de Buenos Aires, donde los fieles pueden venir a depositar la ceniza de sus seres queridos y queda en este lugar para siempre, muy unido a la oración de la asamblea. Por lo tanto, es como, así como antes estaba el Campo Santo al lado de los templos, ahora está el cinerario, donde se dejan los restos de los cristianos que ya murieron, que ya están junto a Dios, y sus restos se dejan religiosamente y sagradamente en el cinerario. Esta es la planta de la cripta. Fíjense que tiene 3 calles, da a 3 calles y una medianera. No hay ningún retiro. Es como que Santa Rosa está comunicada directamente con la calle. Incluso... Perspectiva. Claro, no hay, además de no haber perspectiva porque no tiene retiro, pero el acercamiento, yo lo leo desde el acercamiento que tiene la basílica a la gente. Uno pasa por la vereda y está la puerta abierta y ve todo. Es como que está la santa ahí. Casi asomada a la calle. Casi asomada a la calle, sí. Bueno, algo propio de una iglesia o de un santuario es tener la puerta abierta. Una iglesia con la puerta cerrada, yo siento que mi encuentro con Dios está obstaculizado. Por lo tanto, nos gusta tener abierto el más tiempo posible y cada vez más con que haya siempre además alguna persona de la comunidad de buen trato, que si la persona que entra tiene una pregunta o quiere ser escuchada, pueda encontrar a alguien que lo trate bien, que eso es algo que todos necesitamos, o alguien que te escuche, que es algo cada vez más necesario, con una sonrisa, en vez de golpee y espere, entre sin golpear, ¿no? Ese es nuestro deseo.
Sí, el templo es esencialmente europeo, es de un estilo ecléctico, bizantino, románico, pero con el tiempo se le fueron pegando aspectos de los santuarios latinoamericanos. Bueno, es románico bizantino porque le encargaron los donantes expresamente que fuera de ese estilo, que se asemejara a la Basílica de Jean-Front de Périgueux en Francia, pero en realidad Christoffersen la acercó más a Sacré-Cœur de París, Sacré-Cœur de Montmartre. O sea, tenemos la cripta, el templo, la cúpula, hacia arriba la galería con columnas y el domo. Claro, en realidad tenemos 6 niveles. La planta de la cripta, después planta baja del templo, un seminivel primero, segundo, tercero, que acá está la base de la falsa cúpula. Que del lado de afuera es lo que conocemos como el Tepeyac. Claro, que tiene una circulación perimetral. Bien. Que es accesible. Esto, estando en este nivel, uno puede recorrer el perímetro de la cúpula. Después está el basamento, la base de la cúpula, que es donde están las columnas y es un mirador. Sí. Después, la base de la cúpula mayor propiamente dicha, al cual que esto es lo que vemos de verde desde lejos. Que está revestido, sí, en escamas de cobre. Y el último y sexto nivel es el del mirador. El espacio interior de Santa Rosa de Lima es típico del espacio interior de un edificio bizantino. Todo el terreno es de una forma cuadrada, pero adentro nos vamos a encontrar con una cruz griega, es decir, 4 brazos iguales. Y también, cuando miramos hacia el cielo raso, nos encontramos con un globo, porque la cúpula preside todo el edificio. A su vez, este círculo central está circunscripto por columnas de a pares, generando un espacio interior que también se convierte en un octógono. De esta manera, tenemos en un terreno pequeño y muy particular la posibilidad de entender un cuadrado, una cruz griega, un octógono y la forma perfecta, el círculo, que de alguna otra manera vienen a representar este camino procesional que culmina ante el altar mayor. Christoffersen tiene una práctica proyectual donde toma elementos, obras históricas, y las transforma dotándolas de un colorido especial por los materiales que elige, la variedad de materiales que elige y que es el caso que ha hecho en Basílica Santa Rosa de Lima. Tenemos el privilegio de poder estar en el balcón de la Marquesa, una especie de oratorio privado,
donde María Unzué de Alvear solía venir a Santa Rosa de Lima para poder rezar o asistir a los oficios religiosos. La belleza del espacio bizantino, la belleza y la exquisitez de los elementos románicos, los materiales preciosos en la construcción, los mosaicos, las imágenes, los vitrales. Todo un conjunto de belleza y elevación espiritual. Si nos fijamos en Montmartre, el Sacré-Cœur es prácticamente monocromático. Sin embargo, Santa Rosa de Lima conserva la morfología de Montmartre, es muy parecida, pero tiene colores desde los ladrillos, las placas de mármol, la piedra, el cobre en las cúpulas, los mosaicos en el frente. Eso en la parte exterior, lo mismo en el interior. Así que eso, esa costumbre, esa práctica proyectual de Christoffersen hace que se vea diferente del modelo original que fue Sacré-Cœur. Desde la antigüedad se usaron mosaicos. Los egipcios, los romanos, los griegos han utilizado pequeñas piedras pegadas, haciendo diseños en el piso, en paredes e incluso techos. Pero el cristianismo le va a dar una relevancia importante en el primer arte cristiano al utilizar diseños y planes iconográficos en mosaico y que iba a quedar con una belleza y un esplendor realmente únicos. Mosaico viene de la palabra musa, porque eran las musas las que inspiraban este tipo de actividad y este tipo de tarea altamente calificada y muy dificultosa. Hay dos grandes técnicas para poder llevar adelante. La primera, la que llamamos el negativo, es decir, sobre una tela engomada, ir poniendo cada una de las teselas, hoy las llamamos venecitas. Se pegan y después se traslada a la superficie donde ha de fijarse, se pone yeso, se coloca y después, bueno, ahorita es un material moderno, pero en la Edad Media esto era una tela engomada. Se retiraba la tela, se ajustaban los detalles y allí quedaba. En cambio, la segunda técnica, la que conocemos como mosaico hecho en positivo, es mucho más complicada, más delicada y que requiere una tecnología especializada por parte tanto del taller como del maestro musivario. ¿En qué consiste? Sobre una superficie de imprimación donde está el material fresco, donde van a ser puestas cada una de las teselas, ya sea con diseños geométricos, florales o incluso de figuras humanas, de santos, Cristo, la Virgen, la cuestión es muy diferente, porque en el taller nos vamos a encontrar que se hace una superficie dorada de fondo, usualmente en material vitrificado con pasta de oro, con lo cual le va a dar una imagen de no tiempo, no lugar y que no tiene luces y sombras. Sobre este fondo, típico de los íconos bizantinos y rusos, se van a acomodar las figuras. Estas figuras, cada una puede estar parada sobre un piso o en una nube en todo caso, se va a desarrollar el cuerpo, las luces y sombras, los volúmenes de los paños que cubren el cuerpo, detalles importantes que podamos identificar, pero tanto manos como rostro no lo hacen los talleristas, sino lo va a hacer el maestro musivario, como para poder darle el toque final de la delicadeza, las luces y sombras, la expresión que va a tener el rostro y que esto en el arte bizantino medieval no es algo
artístico o bello como lo podemos ver nosotros, sino un elemento de teología, un elemento de devoción, porque esta es la imagen de Santa Lucía, en que la vemos con la palma del martirio y con un copón con sus ojos. O sea, tenemos los atributos iconográficos de esta imagen resueltos en una bellísima estampa musivaria. Mi momento favorito, o donde más disfruto este templo, es cuando está a rabiar de gente celebrando y rezando juntos. Me parece que el templo cumple su máxima función cuando la asamblea cristiana vive y expresa su fe en Cristo resucitado. Las mejores asambleas son las de la Semana Santa, Navidad, Santa Rosa, donde es como si explotara, es como si se pudiera tocar la fe en la iglesia. Ingresamos ahora al espacio octogonal del Baptisterio de Santa Rosa de Lima, una pieza rarísima dentro del arte argentino y mucho más latinoamericano, porque conserva esta forma octogonal de la misma manera que el espacio central del templo. Aquí dentro, que hoy en día se usa poco, pero sí cuando fue la fundación del templo, nos encontramos con un altar mayor en el cual, delante de un mosaico con fondo azul y oro que representa la flor blanca, el lirio que representa a María, está la imagen de María con el niño, dos ángeles que la coronan y después una lámpara inciensario. Delante el sagrario donde ic olea sacra acervantur, es decir, aquí se guarda el santo óleo del bautismo. Que en este momento no se realizan ordinariamente los bautismos ahí, en una época seguramente sí, cuando el bautismo era individual. Se bautizaba uno por uno todos los niños, entonces eran tantos que tenía que haber un lugar específico. Hoy día los bautismos se hacen en el templo principal. También nos encontramos con una pieza muy importante, que es la pila original cubierta de bronce, en la cual es desplegable su tapa y al día de hoy es realmente una obra de arte inconmensurable. Completa este octógono otro de los muy bellos mosaicos de esta iglesia, la escena del bautismo de Cristo, de la misma manera que lo podemos encontrar en los baptisterios de Ravenna, ya sea el neoniano o el de los heterodoxos. Nos encontramos con la escena en cual Cristo es bautizado a orillas del río Jordán por Juan. Y Juan tiene en esa cruz Ecce Agnus Dei, es decir, he aquí el Cordero de Dios. Ahora, fíjate, vamos a ver, ya que tenemos el corte. ¿Y estos cupulines qué? Esos cupulines en realidad no son los que están ahora. Estos se asemejan más a minaretes, de minaretes musulmanes, pero no, este plano no está conforme a obra. Ahora las cúpulas menores son más chatas, ¿no? Y no son las construidas.
Estamos en la terraza de Santa Rosa, donde la arquitectura románica muestra todo el esplendor que el arquitecto Alejandro Christoffersen le quiso dar. Las arcadas de medio punto de los arcos, la símil piedra, las impostas sobre los pilares y sus capiteles, y a mis espaldas una cúpula con una cobertura escalonada y de escamas en cobre. De la misma manera que está sacado el modelo original de donde Christoffersen tomó el emblema para poder desarrollar este proyecto, la iglesia de Saint-Front de Périgueux, y luego una recreación que se hizo a final del siglo XIX en el Sacré-Cœur de París, del arquitecto Jules Savary. Ahora, si esta es la calle Belgrano, tenemos dos cúpulas menores, la cúpula mayor, en este extremo no hay nada, y acá está el campanario que fue construido después de haberse terminado y después de haberse inaugurado. O sea que se inauguró la basílica sin campanario. Una iglesia sin campanario. Claro, y después se construyó. agregó. La parroquia Santa Rosa de Lima, dada su dimensión, su arquitectura y también la fluidez de la población que concurría a la iglesia, va a ser declarada basílica. Basílica menor, por supuesto, en el año 1941. Ya está el Papa Pío XII, el cardenal Pacelli, como Papa, y la va a declarar, él va a firmar la bula de entronización o de declaración como basílica menor en la Arquidiócesis de Buenos Aires. Acá tradicionalmente hay una novena fuerte donde se invita a distintos sectores de la sociedad, de la comunidad y de las colectividades a participar. Intensamente más participa la colectividad peruana y la fraternidad de la Hermandad del Señor de los Milagros, cuya sede está en la Iglesia de la Piedad, a unas 10 cuadras de aquí. Se mudan aquí la fraternidad al estilo sevillano, de traslado de un anda muy grande y también con los vestidos típicos de varones y mujeres con incensario, con tules, con ropa morada, con soga de penitente. Bueno, ellos participan de la novena y después de la procesión del Día de la Santa, que enriquece y ameniza esta procesión religiosa, que es una procesión por las calles y luego que termina con la misa, y hay muchas misas. Ese es el tipo de participación de la novena. Tanto durante el año, pero mayormente en la novena y en el Día de Santa Rosa, es diversa la intención con que la gente viene. Siempre es un motivo muy religioso, a veces de encuentro, porque es una necesidad interior de cumplir, de vivir, de no desprenderse de esta devoción. Muchos por un pedido solemos escuchar cosas asombrosas. Pasó tal cosa, tal persona se salvó, o pidió tal milagro, o nació en ese día. Pero en realidad, más allá a veces del detonante, un pedido, un agradecimiento, la persona religiosa tiene necesidad de expresar esa unión con Dios en lugares populares donde hay muchos que hacen lo mismo, para poder cumplir ese deseo y esa necesidad de expresar su fe religiosa.
tanto en la cúpula como en el basamento, se ven vigas muy gruesas de metálicas, Esto ¿no? está bien a la vista. Eso a lo mejor no es artístico desde este punto de vista, pero es un lujo desde lo técnico. Claro, pero además esto era como un espacio de residual. En realidad, en los planos, lo que en este momento, fíjate a ver si lo encontramos, en este momento lo que se usa como capilla en el Tepeyac figura como depósito. Cuando salimos del templo y vamos ascendiendo dentro de los pisos del conjunto monumental, nos encontramos con esta estructura, el Tepeyac, es decir, el monte donde San Juan Diego tuvo la visión de la Virgen de Guadalupe en México. Por eso tiene todo un ciclo iconográfico dedicado a Guadalupe, Virgen Patrona de América. Posiblemente este lugar, que es el extra 2 de la bóveda que vimos dentro del templo, no tenga la belleza decorativa y teológica que tiene el interior de la basílica, pero sí tiene la poderosa fuerza expresiva y tecnológica que el arquitecto Alejandro Christoffersen le dio a su estructura, es decir, cemento armado, estructura de hierro y material de construcción, típica de estos edificios que en los años 30, como Santa Rosa o el edificio Cabanac, empezaban a explorar en Buenos Aires nuevas técnicas que luego serían las habituales. De esta manera, esta estructura de hierro es, de alguna u otra manera, un evangelio técnico. Cómo es que el arquitecto ha construido y ha elaborado la estructura de la cúpula con costillas y luego estas bandas que de alguna manera sirven para darle estructura. Tenemos el templo, tenemos el Tepeyac, que contiene el extra 2 de la bóveda, y por encima nuestro un espacio que hemos visitado. Toda la zona de las columnillas, que significan el basamento del domo o la cúpula que vemos desde afuera cubierta en placas de bronce. Un nuevo reto tecnológico, una cúpula interior, un basamento por encima y otra cúpula que corona el conjunto edilicio. De esta manera, una obra monumental superpuesta piso a piso. Atraviesa todos los niveles una linterna que da luz al templo. O sea que la luz penetra por esta linterna y llega la luz a la planta baja. Este es el final del recorrido, bien cerca del cielo y desde el interior de la cúpula de Santa Rosa de Lima. Nuestra comunidad quisiera ser cada vez más de puertas abiertas, llegar a la gente que más necesita y crecer. Siempre estamos llamados a crecer, ¿no? Hay muchísima gente que viene aquí y siento que hay muchísima gente que le haría muy bien conocer cada vez más a Dios, porque nos hace bien a todos y creo que es lo que más necesitamos.